Imagínense que un buen soldado de este país venía haciendo seguimientos de inteligencia y tenía una operación para capturar cabecillas que trabajaban con Calarcá. Y da el golpe y, oh sorpresa, 7 cabecillas, incluyendo a Calarcá. Porque adivine quién, qué le pasó al general que organizó este operativo que dio lugar a la captura de Calarcá y los 7 angelitos. Lo sacaron, lo dieron de baja en el gobierno del cambio porque se había atravesado y había capturado a Calarcá y a los violentos. Oiga, senador Pinto, ¿me está oyendo lo que le digo? El premio para quien hizo la operación más importante de captura de narcotraficantes fue que lo echaron de la fuerza pública colombiana. Yo escuchaba alegando a una senadora que le encanta disfrazarse y que está cerca de que la imputen por ladrona y por corrupta. Pero también cabe recordar que empezaron a llegar las listas del gobierno Petro y, oh sorpresa, de los 16 que primero pidieron como representantes de la paz, oiga pues, 5 tenían órdenes de extradición, mafiosos puros y duros, y el gobierno buscaba que no los extraditaran. ¿Qué prueba esto? Que la famosa paz total era un compromiso de campaña donde prometieron impunidad a cambio del apoyo que les dieron los violentos en los territorios, los poderes mafiosos locales, presionando con sus fusiles para que ganara el pacto histórico. Y vale la pena ver lo que vino después, porque esto también es bastante interesante. Llega la fiscal del cambio y todo cambia, claro, en favor de la criminalidad. Primero, señor ministro, y usted le dijo a este país, la paz total no es un salvoconducto para delinquir. O nosotros estamos equivocados o usted está equivocado. Porque yo le cuento una cosa, esa gente iba en esos carros, con armas, con tráfico de oro, con un niño reclutado y los dejaron ir. Si eso no es un salvoconducto para delinquir, no lo entendemos. Y cuando la Fiscalía General de la Nación ha sacado una resolución en la que dice que ni siquiera se pueden capturar en situaciones de flagrancia, la paz total es un salvoconducto para delinquir. Hola, guerreros y guerreras, bienvenido una vez más. Hoy les traigo un fragmento del debate que se dio en plenaria del Senado, donde la senadora Paloma Valencia dejó al descubierto, sin anestesia, la realidad de este gobierno. Está permitiendo que los delincuentes más peligrosos del país se burlen de los colombianos, de la justicia y hasta de las víctimas. Y ahí está la frase que resume todo. La paz total se convirtió en el salvoconducto perfecto para que los bandidos hagan lo que se les dé la gana. ¿En serio? Escuchen esto cuando capturaron a alias Calarcá, uno de los delincuentes más buscados. En un operativo brillante del ejército, le incautaron unos computadores. ¿Y qué pasó? Que un año después, sí, como lo oyen, un año después, la fiscal general de la Nación, esa que eligió personalmente este gobierno, dice que no tenía ni idea de lo que había en esos computadores. ¿Ustedes le creen? La captura más importante que se ha hecho en este gobierno y la fiscal no sabía nada. Claro, ¿cómo iba a saber si ahí hay información que compromete directamente al gobierno que le puso en ese cargo? Mejor quedarse calladita, ¿no? Y por si fuera poco, al general que lideró esa captura, al que hizo bien su trabajo y arriesgó la vida de sus hombres, ¿qué le hicieron? Lo sacaron del cargo. Este es el único gobierno en la historia que castiga a los generales por capturar delincuentes. ¡Increíble! Allá en el recinto, sentado, escuchando todo esto, estaba nada más y nada menos que el señor ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el famoso vendepatria, que tuvo que tragarse cada palabra mientras Paloma Valencia ponía en el espejo en la cara a este gobierno de la degradación, de la impunidad y de la corrupción. Compatriotas, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? ¿Qué más necesitan ver para despertar de una vez por todas? Acá les dejo el video completo del momento exacto. Mírelo, compártalo y que se entere todos los colombianos.
de los que está pasando. Atentos. Pero mire esta belleza. La tía, como aparece el alias, fue la que le presentó a Chávez a Alex Saab, su testaferro, con una cosa adicional que es bien interesante. Piedad Córdoba hizo un trabajito para que se le pagara $30 millones a Alex Saab, que tenía que pagarle a la Comisión de Administración de Divisas de Venezuela por unas falsas exportaciones que hacía Alex Saab, que por supuesto era lavado de activos de los narcos de Colombia. Entonces esto es bien importante. ¿Por qué? Porque todo esto va a aparecer más adelante en lo que les vamos a contar. Y en la siguiente, bueno, dirán, pero es que nadie sabía lo que estaba haciendo Piedad Córdoba. Yo quiero al que pabellón de extraditables. De dirigentes del pacto histórico ofreciendo la nuestra extradición a los extraditables. En los pabellones se reúnen redes. Te doy los datos y los nombres ahora. Eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña tiene que advertir que eso y descalificarlo y no salir a dar explicaciones de los otros. No, es que la persona que fue, es que quería decir otra cosa, porque es que la extradición es una cosa neocolonial y no sé qué. No. Esto es bien importante, porque aquí es el momento donde el senador Roy Barreras le comenta a varios dirigentes del pacto histórico que estaba yendo Piedad Córdoba a ofrecerle la no extradición a los extraditables a cambio de apoyos políticos. Les sorprenderá ver la pasividad de todos los que reciben la noticia. A nadie le impresionó. De verdad que no nos pueden decir que es que nadie sabía. Yo los veo muy tranquilos a todos. Esa noticia, si llegara a cualquier campaña, pues la sacudiría y generaría, senador Esteban, escándalo entre los asistentes. No, a esto hay que hacer una explosión controlada. Y ahí termina la explicación que da el senador Roy Barreras. Pero bueno, hay que decir también que es que esas visitas a las cárceles le fructificaron al pacto histórico, y no lo digo yo, lo dijo el hermano del señor presidente, óigalo ahí. Fueron las visitas que él hizo a las cárceles y a los voceros guerrilleros y paramilitares con promesas de no extradición, de no cárcel, y produjo un efecto que fue la alta votación en zonas donde tradicionalmente había sido esquiva la votación para candidatos de izquierda. El Urabá y el Magdalena Medio, dirigidos desde las cárceles, lograron una votación que Uribe lo entendió. Él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1,5 millones de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese 1,5 millones de votos fue que ganó. Se ganó. Pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Porque allá adentro entendieron. Porque allá nosotros no fuimos a negociar nada. La propuesta era contundente: entregar bienes, plata, a cambio de no cárcel, no extradición y de un cupo en la paz total. Que sean parte del engranaje económico del territorio. Y ellos lo aceptan. Ellos dijeron de una. De hecho, el Plan del Golfo decía nosotros entregamos el 90% de lo que tenemos. Ay. Que nos dejen el 10% para trabajar en los territorios. Porque eso sí, ¿a cambio de qué? ¿De una extradición? No. No. ¿A cambio de una cárcel? No. ¿A cambio de la pobreza? No. Pero sí podríamos generar riqueza. Este video, que es una confesión bastante importante que el país no puede olvidar, senador JP, lo que dice es que Gustavo Petro le debe su elección a la injerencia de los poderes mafiosos locales que desde las cárceles, senador Nicolás, ordenaron votar por Petro. Y él reconoce que la diferencia de votos que obtuvieron para ganar se las pusieron los mafiosos a las que les prometieron la paz total. Y ya vamos a hablar de la paz total, porque aquí vale la pena recordar cómo apareció ese proyecto aquí cuando ganó el pacto histórico. La paz total tenía una primera pregunta: ¿con quién se puede negociar en Colombia? Y empezó esa discusión.
en la que estuve metida. Es que el senador Cepeda ya no viene a trabajar. Ahí sí, como dicen, le pagan el sueldo y no trabaja nunca. Y fíjense que la primera discusión que se dio en este contexto fue: se puede negociar solamente con los grupos que tengan origen político. ¿Y eso qué significaba? Que solo quedaba el ELN. Primero, porque las famosas disidencias que se apartaron antes de la negociación del Acuerdo de La Habana, por el propio Acuerdo de La Habana quedaban sancionadas y no tenían derecho a nuevas negociaciones de paz. Y por supuesto, las que firmaron los acuerdos de su puño y letra y después se volaron, después de estar traficando droga, pues tampoco podían ser considerados políticos. Pero ahí empieza la trampa de la paz total, a querer plantear en el país que había que tener negociación con unos y con otros y con los demás allá. Y entonces se hablaba del ELN, el Estado Mayor Central, las disidencias de la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, para no ser general, porque también hablaban de los coordinadores de la Sierra y una cantidad de grupos con los que con todos abrieron mesas de negociación. ¿Y qué pasó? Pues imagínense que empezaron a aparecer un montón de escándalos. ¿Se acuerdan del señor Danilo Rueda? También firme con el pacto histórico, cobrando de 500 millones a los narcos para poderlos meter en las listas de la paz total. Qué bonito, bonito así. Y esos escándalos simplemente los silenciaron, sacaron a Danilo Rueda y nada pasó. Cuando vale la pena recordar que era el nombramiento de que uno fuera gestor de paz, de que lo metieran y le lavaran la platica, sabroso, sí. Pero entonces, ustedes dirán, bueno, pero si esto en la ley quedó más o menos claro, ¿qué fue lo que pasó? Pues que el gobierno del cambio eligió el cambio en la fiscalía también, y el cambio en la fiscalía trajo beneficios bien sabrosos para la criminalidad en este país. Y quiero que los vean, porque es que hay que recordar que el fiscal Barbosa, que aquí lo critican tanto, dijo dos cositas que eran importantes. Yo no voy a levantar órdenes de captura de nadie que esté pedido en extradición. ¿Se acuerdan? Y también dijo: yo no voy a levantar órdenes de captura de ningún grupo organizado que no tenga connotación política, porque para desmovilizar grupos que no tenían connotación política tocaba tener una ley de sometimiento, y la ley de sometimiento se hundió aquí porque era asquerosa. Le daba pena al senador Ariel Ávila, que tampoco está, ser ponente, porque era un despilfarro de beneficios para los criminales. Usted se acordará, senador JP, porque allá la tuvimos en comisión primera y ni siquiera fueron capaces de darle debate porque era absolutamente vergonzosa lo que querían darle de beneficios a Lampa. Pero también cabe recordar que empezaron a llegar las listas del gobierno Petro y, oh sorpresa, de los 16 que primero pidieron como representantes de la paz, oiga pues, 5 tenían órdenes de extradición, mafiosos puros y duros, y el gobierno buscaba que no los extraditaran. ¿Qué prueba esto? Que la famosa paz total era un compromiso de campaña donde prometieron impunidad a cambio del apoyo que les dieron los violentos en los territorios, los poderes mafiosos locales, presionando con sus fusiles para que ganara el pacto histórico. Y vale la pena ver lo que vino después, porque esto también es bastante interesante. Llega la fiscal del cambio y todo cambia, claro, en favor de la criminalidad. Primero, sí se levantan órdenes de captura para todo el mundo, claro. ¿Que quiere que levante el del Calarcá? Levántelo. ¿Que quiere levantar en los de Mordisco? Levántelos. Que no hay ley de sometimiento. ¿Qué le hace? Vaya levantando las órdenes. Oiga, ¿y sabe a qué llegó esta fiscal tan aberrada? A decir que las órdenes de captura se levantaban y que incluso incluían la flagrancia. Usted podía estar matando a alguien y la fuerza pública no tenía derecho a capturarlo.
excepto, dijo la fiscal, que fueran crímenes de lesa humanidad. Ustedes dirán, Paloma exagera, pero venga, siguiente, ahí está, en la siguiente diapositiva, subrayadito, dice, hace la resolución 0282, hace extensiva a situaciones de flagrancia. Siguiente. Y esto no fue que no entendiéramos lo que dice, porque entonces vamos a entrar en el debate de esta noche. El famoso caso de Anorí. Caen en el retén en Anorí. Yo creo que es difícil pensar un golpe más contundente de la fuerza pública contra la delincuencia. 7 de una sola vez. Pero aquí empiezan las cosas extrañas. Venían en vehículos de la UNP, con conductores de la UNP, pagados por todos los colombianos. ¿Con autorización de quién? Montan a los narcoterroristas. Todos dicen, no, es que eran gente buena, gestores de paz. Era Calarcá, el mismísimo Calarcá. Pero pónganme atención, mire lo que viene. Viene una cosa que es absolutamente impresionante. Venían con armas, no propiamente con papeles, los gestores de paz andaban armados, y bien armados, andaban con oro, que por supuesto era ilegal, y no solamente tenían oro, sino que tenían un menor reclutado ahí sentado en el carro. Ojo pues, y la plata en efectivo, además del oro. Y no solamente venían gestores de paz, venían también otros cabecillas. ¿Quiénes venían en ese carro? Ah, bueno, pero entonces viene una cosa muy interesante, y es que el presidente Petro sale al día siguiente de esta operación y le dice al país, no señor, los delincuentes permanecen capturados. Ahí lo dijo. Y le tocó salir al gobernador de Antioquia a desmentir, porque resulta que la fiscal general de la nación y el gobierno nacional salió corriendo a que liberaran a los narcotraficantes. Póngame atención a esto. ¿Y quién era la gente buena que venía en estos carros? Bueno, venía nada más ni nada menos que el cabecilla Calarcá, que ese es el jefe de las disidencias del Estado Mayor. Venía Ramiro, comandante de una subestructura. Venía Urias, otro cabecilla. Venía Erika. ¿Sabe quién es Erika, que la liberaron ese día? La reina de la extorsión, que asesina y extorsiona a los caqueteños todos los días. Le llaman la reina de la extorsión. La liberó el gobierno Petro. Y entonces empezaron a procesar unos que habían quedado. Una señora María Alejandra Ojeda, del Estado Mayor. Otro Oliver, también. Un cabecilla del Frente Raúl Reyes. Edgar Firu, que era el líder de las disidencias del Frente 36, el famoso Frente 36, tan violento allá en Antioquia, mi querido senador Blanco. Y entonces la fiscal le preguntan, pero señora fiscal, ¿cómo es que esto está liberando a esta gente? Y mire lo que contesta la fiscal. Los hechos que dieron lugar a su aprehensión en ese retén militar no dan lugar a proceder del mismo modo, porque nosotros ahí no estábamos frente a delitos de lesa humanidad, graves infracciones al derecho internacional humanitario. Sí. Oiga pues, que ahí no se estaba atentando contra el derecho internacional humanitario. Debo yo ser muy ignorante de creer que el reclutamiento de menores viola el derecho internacional humanitario. Debo yo ser muy ignorante en creer que uno montar narcoterroristas armados, llenos de plata, en los carros de la UNP pagados por los contribuyentes colombianos era grave. Debo ser muy ignorante, porque imagínense que la fiscal decidió salir corriendo a sacarlos. Y fíjense que dijo una cosa muy bella. El gobierno inmediatamente supo que habían quedado 3 presos, querido presidente Chacón. ¿Sabe qué dijo? Hay que correrle. Sáquenles inmediatamente un decreto para nombrar los gestores de paz. No vaya y sea que nos los metan en la cárcel. Citicos, vida mía. Y efectivamente empezaron a moverse y sacaron un decreto donde los designaron gestores de paz para lograr la impunidad de los criminales que habían sido aprehendidos en Anorí. Oiga pues,
Entonces uno dice, este gobierno prometió la paz total y cumple, ¿no? La impunidad y las promesas de campaña se le cumplen a los narcotraficantes y a los guerrilleros. Señor ministro, y usted le dijo a este país, la paz total no es un salvoconducto para delinquir. O nosotros estamos equivocados o usted está equivocado. Porque yo le cuento una cosa, esa gente iba en esos carros, con armas, con tráfico de oro, con un niño reclutado y los dejaron ir. Si eso no es un salvoconducto para delinquir, no lo entendemos. Y cuando la Fiscalía General de la Nación ha sacado una resolución en la que dice que ni siquiera se pueden capturar en situaciones de flagrancia, la paz total es un salvoconducto para delinquir. Y es una cobija con la que este gobierno defiende a los poderes mafiosos locales y defiende a quienes asesinan, extorsionan y secuestran a los colombianos. Y además los defiende con la plata que pagamos los colombianos, porque los montan en los carros de seguridad que le niegan a los líderes sociales y a los dirigentes políticos de oposición que sí los asesinan. Y bueno, miremos lo que pasó, porque es que aquí sí viene una cosa muy linda. Imagínense que en esa incautación cayeron los computadores y los celulares de Calarcá. Oiga, hoy le repito, del jefe de las disidencias, querido senador Toño, computadores y celulares. Oiga, ¿y qué había en esos aparatos? No, dice la fiscal, no, ni idea. Yo me vine a enterar ahora que Noticias Caracol sacó la noticia, fíjese, cosas que pasan. La captura más importante que se ha dado en este gobierno, porque en ninguna otra parte han cogido 7 cabecillas y la fiscal general como que no se enteró, no tuvo, nadie le contó que eso pasó. Ella será que no ve televisión de pronto. Pero yo sí quiero, y esta es la primera pregunta que yo espero que este gobierno nos responda. Lo echaron. Uno queda muy impactado, uno queda francamente desconcertado de pensar que el destino de un general que cumple la ley y la Constitución en el gobierno Petro sea que lo saquen. Y uno se pregunta, ¿por qué fue que lo sacaron? ¿Qué fue lo que pasó? Y claro, las respuestas están en los computadores y los celulares de Calarcá y sus secuaces. Porque es que, imagínense que esa información llegó a Medellín, a la fiscalía, y pasó 16 meses escondidita, hasta que Noticias Caracol la sacó. ¿Y qué viene en eso? Varias cositas. La primera, la cooperación y financiación de los grupos narcoterroristas de Calarcá y Mayimbú en la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Oiga pues, la financiación de la campaña Petro vinculada con los grupos narcoterroristas de Colombia. Y después preguntan por qué está en la lista Clinton, ¿no? Porque además aparecieron los contactos con los que las famosas disidencias hablaban en el gobierno, senador Pinto. Si tenían vínculos bien arriba, bien cercanos que los protegían. Vea, lo primero que hay que decir es que es imposible que un fiscal general de la nación no se entere de qué es lo que está pasando con uno de los casos más emblemáticos que hayan acontecido contra las estructuras narcoterroristas en este gobierno. Y sale la fiscal a maltratar a la fiscal de Medellín. Vea. Esto tiene mucho más que ver con un problema de que la fiscal no haya advertido que allí había información importante, muy relevante, que no tiene que ver básicamente con las líneas de investigación que ella maneja. Lo que yo lamento profundamente en realidad con todo este tema es que la Policía Judicial de la Policía Nacional, que hizo la extracción de los celulares, no hubiese advertido de que esa información estaba ahí para brindar apoyo, para que nosotros hiciéramos lo que hicimos ayer, que puede designar un equipo especial para que pueda investigar esas líneas de investigación, esos temas que a todos ustedes preocupan y que a nosotros nos preocupan Pero tanto, les quiero y que contar sabemos algo. que La tienen que ver información que tenemos de la Fiscalía con temas de muy gruesos. Medellín es bien distinta. La señora fiscal ofició a sus superiores varias veces diciéndoles que allí estaba esa información y la información no circulaba, ni se movía, ni nada pasaba. Pues yo les quiero contar
que al día siguiente la señora fiscal, el 24 de noviembre, dice no, si esta investigación empezó ayer, después de haber tenido engavetados estos documentos 16 meses. Siguiente. Y mira lo que pasó. Ya entiendan que esta investigación... ¿Se acuerdan de los computadores de Raúl Reyes que entonces fueron mal incautados? Y Teodora y tantos otros que aparecían allá vinculados con las FARC terminaron que no se pudieron investigar, que porque la fuerza pública los había adquirido ilegalmente en un bombardeo. Bueno, es una cosa curiosa porque en un país donde tanta prueba es válida, uno queda un poco confundido, pero los computadores de Calarcá sí fueron bien incautados, solo que nos los estaban escondiendo, con acción, y lo digo aquí claramente, de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, vamos a ver qué venía adicional a eso. ¿Con quién hablaban las disidencias en el gobierno? Y aquí vale la pena devolvernos a junio de 2022. Miren esta fotico. Estos eran miembros retirados de la fuerza pública que fueron a apoyar la campaña de Gustavo Petro. En una cosa muy complicada que hizo Gustavo Petro, que era meter a los generales retirados en la política para después reincorporarlos, violando, en mi opinión, la prohibición de la beligerancia de la fuerza pública, que se tiene que mantener por fuera del debate político. ¿Quiénes estaban ahí? Ponga atención. Coronel Juan Manuel Lazo, General Juan Miguel Huertas, Alfonso Mansur, director de Veteranos por Colombia, y el general Henry Pinto. Y entonces uno dice, ay, vea, tan bellos los generales que vinieron a apoyar al presidente Petro. Hicieron política descaradamente y abiertamente y después decidieron que había que reincorporarlos. Póngame atención. Miren la fotico, ¿quién está? El senador Cepeda, que no está, para que nos cuente cómo fue la reunión y cuáles fueron los compromisos que adquirieron para recibir el apoyo de los retirados de la fuerza pública. Porque el senador Cepeda aparece en todas estas fotos, ¿sí? Siempre que uno ve las cabezas de las estructuras narcoterroristas, aparece el abrazado. Es una cosa que hasta curiosa, ¿no? Hasta curiosa, que vale la pena que el país se empiece a notar. Peligrosa también, sí señor. Pero entonces aquí sí viene la pregunta del millón. Iván Velázquez, íntimo amigo del senador Cepeda. Yo no sé quién es jefe de quién, pero sí son íntimos y han trabajado juntos y tienen una relación muy intensa de admiración que se declaran cada vez que los veíamos aquí en el Congreso, todos lo vimos. Eso es amor total en vez de paz total. Pues bueno, el ministro Iván Velázquez se rodeó de esta gente que vino a apoyar a Petro. Mazo se volvió asesor del despacho. Oiga, y era el encargado de los temas de inteligencia para asesorar al ministro. Mire qué bien ubicadito quedó Mazo. Wilmar Mejía. Oiga, este es la carrera meteórica. Es que ni la que se robó los títulos de universidad tuvo esto. ¿Cómo es que se llama? La Guerrero. No, ni la Guerrero, senadora Paola. Este señor entró de agente en el 2024. Oiga, y en el 2025 se vuelve director de inteligencia en la DNI. Eso es una cosa, querido presidente Chacón, bien interesante. Usted entra a esa gente un año y se vuelve director. Fíjese, eso es tener contactos, lo que llaman, ¿ah?